La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más yo me presentes. sienta bien representada, no. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no le avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. El derecho a la información es uno de los pilares de la democracia. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente, y hoy en Todo lo que vemos. ¿La televisión contribuye al acceso a la información? ¿Los medios de comunicación favorecen la participación de los ciudadanos en los debates públicos? En mi concepto ninguno. Hasta el momento lo que yo sé sobre los candidatos y sobre la participación lo he buscado por internet, por redes sociales, pero por televisión no es muy poco el conocimiento que se presta para las personas poderse enterar bien o participar en la democracia. En tiempos preelectorales, si bien se hace un ejercicio de pedagogía electoral, me parece que no es muy profundo, pues básicamente se enfocan en los debates. Considero que por otra parte también hace falta sobre información propia del proceso, como resultados de administraciones pasadas, como transmitir en este caso las verdaderas funciones del Congreso de la República que estamos prontos a elegir y que realmente desconocemos cuáles son las inferencias de las decisiones de este en el país. En la sección Colombia mi elección 2022 nosotros podemos hacer partícipes en la pedagogía electoral. ¿Cómo? Así dando a conocer a través de las redes sociales nuestras inquietudes, y en este mismo espacio nos las responden de una forma clara y precisa. También a través de entrevistas nos han dado a conocer a los candidatos y sus propuestas. Cada candidato dice sus propuestas y qué quiere para cambiar a Colombia. También nos han dado a conocer una agenda donde cada día se visualiza las campañas públicas de cada candidato y cómo se prepara el país para estas próximas elecciones y la registraduría. Las redes sociales son fundamental hoy en día, por eso en nuestras redes sociales podemos visualizar este contenido día a día. En estos días los colombianos estamos invitados a participar en un proceso democrático muy importante, las elecciones para Cámara, Senado y consultas internas de algunos de los partidos que están en la contienda. Los medios de comunicación propician una interacción entre distintos derechos. El derecho de los electores a decidir una elección plenamente informada. El derecho de todos los candidatos a divulgar sus ideas y sus políticas. El derecho de los periodistas a informar y expresar opiniones sobre diversos aspectos de interés público. Artículo 258. El voto es un derecho y un deber ciudadano. Y antes de votar, hay que informarse muy bien sobre cuáles son las propuestas de los distintos candidatos y así contribuir a la formación de la democracia. Sin embargo, Giovanni Sartori, uno de los intelectuales más importantes del siglo XX, dijo en 1998 que la televisión modificó las relaciones políticas. Según él, el ciudadano opina lo que la televisión lo induce a opinar. Por eso hoy en Todo lo que vemos queremos preguntarnos,
¿La televisión ha convertido los procesos democráticos en un simple espectáculo? Los medios de comunicación y en particular la televisión sí aportan en la construcción de la democracia. Hola, mi nombre es Isabela Ramírez y soy estudiante de la Universidad Nacional de Colombia. Nunca me he abstenido de votar porque siento que es de alguna manera nuestro granito de arena como ciudadanos para que las cosas se puedan decidir desde nuestro criterio. Los mecanismos de participación ciudadana que en este momento se me vienen a la mente son el voto, el plebiscito, el referendo y la revocatoria de mandato. Para saber sobre los candidatos que se encuentran, digamos, en las elecciones, yo acudo principalmente, digamos, a noticias, a diferentes hechos en los que ellos se hayan presentado, tanto públicos como administrativos. También acudo a redes sociales, pero digamos informativas, no tanto el término amarillistas, pero digamos gente que pueda dar opiniones. No acudo tanto a los canales de información básicos como lo son las noticias. Me gustaría encontrar en la televisión durante las elecciones tal vez maneras de tener un voto consciente, dar información no tanto de los candidatos, sino información de la importancia del voto, información de la importancia de votar conscientemente y de elegir de la mejor manera a nuestros candidatos y a nuestros futuros mandatarios. La televisión puede hacer pedagogía electoral por medio de tomas informativas, como lo mencioné anteriormente, de recalcar la importancia de un voto consciente, recalcar la importancia de dar oportunidad, abrir la mente a nuevas cosas, a cosas que tal vez nosotros los colombianos no hemos tenido en cuenta, no hemos probado. Entonces siento que desde la televisión dar como un open mind a todo el tema de las elecciones, pues lo podríamos disfrutar y lo podríamos ver de una manera menos, por decirlo así, aburrida el tema de las elecciones, porque hay mucha gente que no toma en serio el tema de las elecciones porque les parece aburrido, porque les parece agotador, porque piensan que es elegir por elegir, y creo que la televisión puede ayudar a mitigar este pensamiento. Pero finalmente cada pueblo tiene el gobernante que se merece, ¿no? Y desde casa hagamos juntos la televisión que queremos. Para comprender un poco mejor cómo funciona la democracia en un país como Colombia, hemos invitado al programa a Danilo Sepúlveda. Él es abogado, experto en derechos humanos y subcoordinador del Observatorio de Justicia Electoral de la Misión de Observación Electoral MOE. Profesor Sepúlveda, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Eduardo, muchas gracias por la invitación y un saludo especial por parte de la Misión de Observación Electoral MOE. ¿Los ciudadanos son conscientes de la importancia de la participación en la democracia? Definitivamente esa conciencia acerca de la importancia de la participación en democracia ha aumentado en la ciudadanía. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver reflejado en 3 sentidos. En primer lugar, acerca de esa necesidad de poder estar informados de cómo funciona el sistema político electoral colombiano. Pero esto también va de la mano, por ejemplo, con esos ejercicios que se han promovido por parte de la ciudadanía en el ejercicio del derecho al voto de manera responsable, pero además sobre todo en ese interés que se ha despertado en la ciudadanía para poder participar también a través de candidaturas y poder, digamos, representar esas diferentes agendas sociales. Y un tercer aspecto yo creería que tiene que ver sobre todo con ese control ciudadano que están realizando las personas cada vez más, por ejemplo, sobre las elecciones, pero también sobre esa denuncia, esa capacidad de denuncia que se ha instalado cada vez más en la ciudadanía.
Todos tenemos dudas y preguntas. En Colombia, Mi Elección 2022 las resolvemos juntos. ¿Cuáles son los principales riesgos que existen en Colombia para ejercer el derecho al voto? ¿Y las noticias falsas sí tienen alguna incidencia en los resultados electorales? La MOE ha alertado que en 131 municipios de nuestro país hay riesgo o hay una coincidencia de riesgos por factores de violencia y por factores indicativos de fraude electoral. Con estas alertas lo que busca la MOE es que las autoridades de manera coordinada y articulada puedan adoptar las acciones necesarias para que en estos territorios las personas puedan votar en condiciones libres y transparentes. En un contexto en el que es muy fácil acceder o recibir información, definitivamente las noticias falsas pueden tener una incidencia, por ejemplo, en un proceso electoral. Pensemos, por ejemplo, en esas acusaciones falsas que se le hacen a un candidato o de pronto esa información falsa que circula en relación con el funcionamiento o con el proceso electoral. Por eso es muy importante que las personas puedan contrastar y corroborar esa información con las fuentes oficiales y con los diferentes medios de comunicación que podrían estar produciendo esta información. El destino histórico de la nación está en ese tarjetón que usted va a escoger y a marcar para introducirlo en su correspondiente urna. Y esto es de lo que se habla en Colombia, de elecciones 2022. ¿Qué deben hacer los medios de comunicación para fortalecer la democracia en Colombia? En el fortalecimiento de la democracia, los medios de comunicación juegan un papel muy importante. Primero, en todo lo que tiene que ver con brindar información oportuna y veraz acerca de cada una de las etapas que, por ejemplo, conforman un proceso electoral. Específicamente, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la pedagogía, que a veces puede resultar un poco compleja para el ciudadano de a pie. También es importante, por ejemplo, que se pueda dar cabida a todas las diferentes voces sin ningún tipo de discriminación. Entre más opiniones, entre más voces se puedan conocer, mejor calidad de información tienen las personas para poder decidir y participar. Y finalmente, fortalecer todos los mecanismos de control y denuncia que generalmente tienen los medios de comunicación, porque esto definitivamente contribuye a que podamos tener procesos electorales más transparentes. ¿Qué riesgos corre una sociedad en la que porcentajes altos de sus ciudadanos no participan en los procesos democráticos? Una sociedad en la cual la ciudadanía no participa de manera activa y efectiva en los diferentes procesos democráticos corre el riesgo de presentar una desconexión entre las diferentes demandas y necesidades sociales y aquellas acciones o políticas que son adoptadas por los órganos de representación. Por eso es muy importante que de manera conjunta podamos avanzar en eliminar las barreras que tienen algunos grupos poblacionales para poder acceder a estos órganos de representación y que de esta manera las decisiones que se adopten pues puedan reflejar esa diversidad y esas diferentes necesidades que tiene la población colombiana. Profesor Sepúlveda, muchísimas gracias por su tiempo, por haber aceptado esta invitación. Eduardo, muchas gracias por el espacio. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Hola, mi nombre es Natalia Hernández, soy integrante de una organización juvenil que se llama Zona Quinta, soy estudiante de Administración Pública y consejera local de Usme. En cuanto a los medios de comunicación y su calificación, yo creo que sí debemos darle mucha voz a las ideas, a las propuestas y no a los chismes. Que no se trate solo de generar audiencia, sino de que exista un debate real en las ideas. Todo esto es basura, todo el tiempo es mentira y basura. Realmente elegir a partir de las propuestas y no de la desinformación y de los momentos de crispación, etc. Yo soy una joven que también ha enfrentado diferentes problemáticas sociales, el desempleo, la inseguridad e inclusive el acceso a la salud. Y creo que los políticos lo están haciendo mal porque tienen sus intereses desligados a los intereses de la nación. Ponen por encima de los intereses del pueblo intereses extranjeros. Y yo quiero que llegue gente que esté del lado de la lucha social,
del lado de la soberanía nacional y por eso es importante votar. Votar es darle la posibilidad de gobernar a quienes sí están del lado del país. No sobran esos argumentos que desestimulan de alguna manera la participación de los ciudadanos. Algunos ejemplos: todos los políticos son iguales, para lo único que quieren subir para el poder es para robar, el voto en blanco no sirve para nada, voy a perder mi voto. Es muy importante que se sigan haciendo estos debates, que se sigan invitando a los candidatos, que se sigan conociendo las propuestas, y es más importante que la televisión haga mucha pedagogía sobre las consultas. Y la televisión tiene que explicarle a la gente cómo votar este 13 de marzo, cómo votar en las consultas, y que este 13 de marzo no se hace la elección presidencial, sino una consulta presidencial paralela a las elecciones al Congreso. Que serán desarrolladas, recordemos, el próximo 13 de marzo. Combatimos esos imaginarios? ¿Cómo le mostramos a la gente que todo voto cuenta? Primero, pues que las personas realmente se informen y conozcan a fondo cuáles son las propuestas de sus candidatos, que entiendan realmente que las personas que están eligiendo son las personas que van a estar en el poder durante cuatro años. No hay cosa que más eduque a la democracia que no volver noticia nacional lo que son chismes y cosas secundarias. Yo creo que lo que más tiene que tener peso en los debates son las ideas y las propuestas, pero además se deben financiar los medios comunitarios y locales cuyos fines son de informar y no de intereses económicos, y debemos fortalecerlos y promoverlos porque llegan a públicos diferentes. Yo le creo más a los reporteros independientes. Desde casa hagamos juntos la televisión que queremos. Queremos entender más cómo es la relación entre medios de comunicación y democracia, y por eso hemos invitado al doctor Hernando Rojas. Él es PhD en Comunicación de Masas de la Universidad de Wisconsin y profesor de la Universidad Externado de Colombia. Doctor Rojas, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Hola Eduardo, y un saludo para toda la audiencia. Como investigación del Centro para la Investigación en Comunicación Política de la Universidad Externado de Colombia, que usted dirige, ¿cuál es el papel que deben jugar los medios de comunicación en la construcción de la democracia, en su fortalecimiento? Para fortalecer la democracia, los medios de comunicación tienen que dirigir nuestra atención hacia los problemas más importantes que enfrenta una sociedad. ¿Cuáles son los problemas colectivos que se deben resolver? ¿Cuáles son las más importantes y a cuáles les debemos prestar atención? En segundo lugar, nos tienen que proveer con conocimientos, con información para poder resolver esos problemas colectivos. ¿Qué tiene que saber un ciudadano para poder tomar una decisión que le permita resolver esos problemas? Y en tercer lugar, tienen que ser independientes de los gobiernos de turno, tienen que ser independientes de los grupos económicos, tienen que ser independientes de actores sociales específicos, porque si no lo son, pues nos van a presentar temas que le interesan a un actor social en particular o el conocimiento que le interesa a un actor social en particular y no una visión colectiva que nos permita resolver los problemas colectivos. Y hay otro elemento que es la independencia. Cuando tú no eres independiente al comunicar, estás engañando a los receptores de la comunicación, porque les haces creer que estás opinando o informando de una manera libre, y resulta que lo que estás haciendo es propaganda. ¿Qué tan libres e independientes son los medios de comunicación en Colombia? La independencia de los medios es un tema controversial. Por una parte, tenemos desde una perspectiva legal, libertad de prensa en Colombia. Sin embargo, han existido factores de poder que han limitado la independencia de los medios. Quiero empezar por decir que toda generalización es odiosa y que por esto hay muchos medios pequeños en Colombia que son independientes y que hacen un gran esfuerzo por proveer a los ciudadanos con información independiente. Sin embargo, cuando pensamos en la gran prensa, en los grandes medios, la radio, la televisión, encontramos que en el siglo XX había una relativa independencia frente a los gobiernos de turno y en el siglo XXI hay una relativa independencia frente a los grandes grupos económicos.
Esta independencia relativa hace que ciertas perspectivas de la sociedad sean las que son más visibles en los grandes medios masivos de comunicación, mientras que otras perspectivas de la sociedad no aparecen o no aparecen tanto en los medios. Desde esta perspectiva yo diría que los medios en Colombia tienen una relativa independencia, pero no son del todo independientes ni del gobierno ni de las grandes corporaciones. ¿La televisión y los medios de comunicación han convertido el ejercicio de la política en un espectáculo? Yo creo que la televisión y las redes sociales no es que hayan espectacularizado la política, porque la política siempre ha tenido una parte de espectáculo y esto antecede a la televisión y las redes sociales. Lo que sí podemos decir es que la televisión y las redes sociales han aumentado la audiencia de lo político. Hay más personas que se preguntan por los temas políticos, hay más personas que observan lo político y esto ha llevado a un aumento importante de la audiencia de lo político. Sin embargo, esa audiencia de lo político ha crecido, pero también se ha fragmentado. Entonces cada vez nos es más difícil tener diálogos que no sucedan dentro de cámaras de eco en torno a los grandes problemas del país. Y esto podríamos caracterizarlo como que la política sale del noticiero, que era su espacio tradicional, y entra en la telenovela. Entonces hoy tenemos política en todos los ambientes de televisión, en todos los ambientes de redes sociales. La telenovela me parece a mí que es espectacular para poder expresar cómo es que son los políticos en América Latina. La regla de oro de la telenovela, la tesis dramática de la telenovela dice: mujer pura salva hombre equivocado. En política es político puro salva pueblo equivocado. El pueblo equivocado se ha acostado con ese presidente de derecha, con ese de izquierda, con ese populista, con ese mercader, con ese empresario. Pero yo soy puro y vengo a salvarte, pueblo, te voy a amar profundamente. ¿Los medios de comunicación y las redes sociales pueden inducir a una persona para que piense de una manera o de otra? La respuesta contundente es que sí. Por supuesto que los medios de comunicación influyen sobre la forma como vemos y pensamos el mundo. No somos autómatas y por eso no quiere decir que cuando una información aparece en un medio de comunicación inmediatamente la vamos a adoptar y vamos a actuar en torno a esa información, pero los medios de comunicación logran una serie de cosas bastante sutiles y muy importantes. Por ejemplo, nos fijan la agenda pública. ¿Cómo lo hacen? Al fijar su atención en ciertos sucesos, en ciertos hechos que están sucediendo, nosotros como ciudadanos empezamos a pensar que esos son los temas importantes y a los que les debemos prestar atención. Más importante todavía, los medios de comunicación, al presentarnos la información, tienden a hacer relieve sobre ciertas cosas y a enfatizar ciertos puntos de vista que hacen que nosotros interpretemos los hechos y tomemos las decisiones en torno a los hechos a partir de esos puntos de vista o a partir de esos encuadres que han sido puestos de relieve por los medios de comunicación. ¿Qué retos afrontan los medios de comunicación en Colombia para ayudar a fortalecer la democracia? En cuanto a los retos, yo destacaría 3. Hay muchísimos retos, pero hay 3 que yo destacaría. El primero tiene que ver, por supuesto, con algo que ya hablamos, que es el tema de la independencia. El segundo tiene que ver con la polarización política en Colombia. A medida que hay más polarización, se vuelve más difícil para un medio de comunicación proveer información que sea percibida como legítima por todos los actores sociales y, por lo tanto, la confianza en los medios se deteriora y su posibilidad de servir como un punto de diálogo entre diferentes facciones se vuelve más complejo. Y finalmente, uno que no es solo para el caso colombiano, sino que es un problema universal, y es cuál es el modelo económico que sostiene a la prensa, cuál es el modelo económico que sostiene a los medios de comunicación y que le permite cumplir esa labor tan importante para la democracia. Doctor Rojas, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a usted, Eduardo, y a todo su equipo. Seguimos en contacto. Hasta luego. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos de la relación entre los medios de comunicación y la democracia. Si ustedes tienen algún comentario sobre este programa o cualquier otro programa del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales, en Twitter @SenalColombia y en Facebook SenalColombia, página oficial. Allí también pueden ustedes seguir la programación del canal. Si tienen alguna queja, sugerencia, reclamo acerca de este programa o cualquier otro programa del canal, escríbanme defensor@rtbc.gov.co. También pueden hacerlo cuando ustedes ingresan a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad, por supuesto desde mi casa, para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos.
Este contenido es financiado por el Fondo Único de Ti.